El pasado 22 de mayo se lanzaron los nuevos UCR Fiesta, un modelo en colaboración con el canal Vivir Digital de YouTube, alguien bastante popular entre la comunidad hispanohablante a quien he visto infinidad de veces años atrás, sobre todo cuando comenzaba en este mundillo de los in-ear, que con la tontería son ya más de 3 años. Creo que esta es su primera colaboración, aunque ya he visto que viene una segunda con otra marca próximamente. Pero vamos a centrarnos en esta bestia. En mi opinión, este auricular viene a llenar un vacío enorme para los aficionados que quieren sentir el retumbe de las frecuencias graves sin que las voces suenen a lata. Es un enfoque claro para disfrutar de géneros urbanos como el reggaetón, la música electrónica o el pop. Pura diversión y cero pretensiones de dárselas de producto de estudio para audiófilos estirados. Para que sepáis lo que llevan dentro, hablamos de un driver dinámico de 10 milímetros y 3 armaduras balanceadas dedicadas para las frecuencias medias y altas. Todo ello con una impedancia de 32 ohmios y 109 decibelios de sensibilidad. Para mis pruebas de potencia y limpieza, los he conectado a mi equipo de escritorio principal, el FiiO SEA9, y para salir de casa he utilizado el pequeño FiiO SEA15, el Nice H Sega Octave y el Kesta el M15i, buscando siempre la respuesta más natural posible, sin coloreos artificiales que estropeen la experiencia. El desempaquetado de este modelo viene con un indiscutible aire de celebración. Nada más levantar la tapa, encontramos unos códigos escaneables que te llevan directo a la lista de reproducción de Vivir Digital con canciones ideales para este perfil. Tras eso tenemos el estuche y la excelente sorpresa de 2 cables independientes. Sí, 2 cables de fábrica, un milagro hoy en día donde casi te cobran por la caja de cartón. Tenemos uno de 3 con 5 milímetros con micrófono y otro balanceado de 4 con 4 milímetros. Ambos tienen una longitud rarísima de 1,35 metros, lo cual te regala una libertad de movimiento tremenda. Las cápsulas de resina lucen una placa frontal con reflejos tridimensionales que en persona ganan muchísimo y cuentan con un orificio de ventilación fantástico. Este pequeño agujero erradica por completo el crujido del driver al ponértelos y evita que se te acumule la presión en los oídos tras sesiones de más de 2 horas. Entrando al sonido, las frecuencias bajas son el motor indiscutible. Tienen una respuesta enfocada en el subgrave con un golpe pesado y un retumbar muy profundo. No es el grave más veloz del mercado, así que los fanáticos del metal extremo con dobles bombos ultra rápidos ya pueden ir buscando en otra parte, pero con el reggaetón, la electrónica o el pop son una auténtica delicia. Lo mejor es que no ahogan el rango medio. Las voces se perciben adelantadas y con mucho cuerpo. Gracias a esas 3 armaduras balanceadas, el timbre mantiene una transparencia que evita que la mezcla sea un engrudo. Las cantantes femeninas brillan y las voces masculinas suenan más cálidas, ambas súper claras y sin rastro de sibilancias que te perforen el tímpano. Las frecuencias altas muestran un comportamiento nítido y las percusiones suenan bastante definidas. Pero siendo sincero, es la zona que menos me ha gustado. Les falta algo de detalle y extensión si buscas rascar en lo más profundo de la pista. Las puntas de silicona que traen de serie limitan bastante el asunto, así que mi consejo es que reviséis vuestra caja de accesorios. Si usáis unas TR y Clarion les daréis ese soplo de aire que piden a gritos en los agudos. Y si el bajo os parece demasiado salvaje, unas Tang Su Tang Sankai de boca ancha ayudarán a liberar presión y suavizar el impacto visual y sonoro. En cuanto a la escena, tira a íntima y es más ancha que profunda. La separación instrumental es bastante decente gracias a tener varios drivers trabajando a la vez y el posicionamiento cumple su cometido. Definitivamente no es una herramienta de monitorización para separar pistas en un estudio. Es pura y duramente para que muevas la cabeza o perrees hasta el suelo con un buen reggaetón. Si los comparamos con los SN-H20, que también son híbridos, el modelo de UCR gana por goleada en separación y claridad en las voces gracias a esos drivers extra, dejando a los H20 como una opción mucho más oscura.
Y si los ponemos frente a los portazo de Punch Audio, estos últimos tienen un grave más seco y veloz que ensucia menos en pistas muy rápidas. Pero los Fiesta reinan de forma absoluta si buscas algo inmersivo y puramente visceral. Para ir terminando, considero que los UCR Fiesta aciertan de lleno en su objetivo. Son honestos, muy divertidos y evitan a toda costa la fatiga auditiva. La calidad de los acabados y el detallazo de incluir 2 cables de gran longitud es una lección que otras marcas deberían aprender y aplicar sin rechistar. Tenéis el enlace de compra y el enlace a mi ranking completo con todos los modelos analizados en la descripción del vídeo. Agradezco a iFigo que me hayan enviado la unidad con antelación para probarlos, pero como siempre, mis opiniones son mías y no se compran con cajas bonitas.